puestos muy importantes, llegando como culmino de eso a ser magistrado durante varias décadas, durante varios sexenios y ahora magistrado vitalicio dentro del Poder Judicial. Le doy la bienvenida. Gracias, maestro, gracias, magistrado, por estar con nosotros, por abrirnos las puertas con este programa. Le agradezco infinitamente esa bondad que tiene para estar con nosotros. Muchas gracias y bienvenido a Público y Privado en el programa de abogados de la comunidad. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar conviviendo con ustedes y tener esta pequeña charla que creo que nos puede ayudar a entender sobre todo cuál es la actuación que tenemos los magistrados durante la segunda instancia, porque nuestro trabajo es resolver precisamente los recursos que los justiciables nos hacen valer en contra de las resoluciones de un juez de primera instancia. Entonces, creo que es interesante esto y les agradezco mucho. Eso del padrinazgo me pone muy feliz y realmente para mí es un honor estar con ustedes. Gracias. No, gracias a usted. Es cierto, tenemos que hablar ahorita de los recursos en materia de segunda instancia, sobre todo en materia civil, que es su materia, maestro, aunque usted conoce de todo. Es un hombre con mucha experiencia laboral, con mucha experiencia docente, y ha formado a tantas personas como a nosotros, y pues estamos encantados de la vida de tenerlo en el programa, y no sé, le quisiera dar el uso de la palabra al licenciado Víctor, maestro Víctor, y pues empecemos con esta charla tan hermosa que vamos a tener con un señor como usted, magistrado Evaristo. Hola, maestra Mari Merchan, muy buenas tardes. Magistrado Evaristo, es un alto honor tenerlo hoy. También este espacio además de que es un reto para quienes nos dedicamos a buscar justicia, y en el caso del magistrado, a impartirla, es una oportunidad para rendir también un honor y un reconocimiento en vida al magistrado Evaristo, de los muchos que se merece, obviamente por su trayectoria. ¿Quién no lo conoce dentro de los litigantes? Y pues bueno, un preámbulo nada más de que invitar a la audiencia para que a partir de este próximo viernes de 10 de diciembre estaremos, si Dios lo permite, y nuestro espacio público y privado, estaremos compartiendo temas legales de interés de la ciudadanía, y pues aceptamos también sugerencias. Tendremos diversos invitados y hoy formalmente arrancamos con nuestro invitado de lujo, quien hemos denominado nuestro padrino de inicio de este programa. Y pues nuestro programa del día de hoy, como ya lo señalaba, hablaremos de los recursos, ¿no?, de los cuales contamos, y pues dando este inicio con nuestro magistrado invitado, el magistrado Evaristo Barrios Arévalo. Muchas gracias y esperamos que este programa sea de mucho gusto y agrado para todos. Pues muchas gracias, y si gustan puedo empezar a hacer la charla, ¿sí? Sí, claro. Y me gustaría, primero que nada, obviamente, si vamos a hablar de recursos, pues precisar qué es un recurso, ¿verdad? Entonces, los recursos son aquellos medios de impugnación ordinarios que se pueden interponer antes del juicio de amparo dentro de la secuela procesal para atacar diversas determinaciones que dicte un juez de primera instancia. Entonces, decimos que son ordinarios porque todavía se anteponen ante la misma autoridad, ante el propio juzgador, y resolverá tanto el juzgador como la sala correspondiente dentro del mismo tribunal. Entonces, por eso los llamamos ordinarios. Ya si nos fuéramos al amparo, pues sería una cuestión extraordinaria, porque el juicio de amparo no es, como decimos muchos, una tercera instancia, es una instancia automática. Muy bien, entonces,
¿A qué obedece el que se interponga un recurso? Porque si ya sabemos que un recurso es la defensa ordinaria, el medio de impugnación ordinario, entonces yo, justiciable, estoy dentro de una secuela procesal y no estoy de acuerdo en la determinación que acaba de tomar el juzgador, entonces voy a atacar esa resolución. Entonces, esto obedece a lo siguiente: aquí hay una regla general del derecho que nos establece que un juez no puede revocar sus propias determinaciones. Entonces, si él no tiene la facultad de poder revocar sus propias determinaciones, lo tendrá que hacer otra instancia, que en este caso sería la segunda instancia o el tribunal de alzada, que sería la sala civil correspondiente. Ahora bien, ¿cuántas clases de recursos existen? Bueno, tenemos recursos que en un momento dado resuelve el propio juzgador, pero que quede claro, no porque vaya a revocar su propia determinación, sino que es previo a la solicitud del justiciable que se hace un análisis nuevamente y el juez determina si efectivamente no estuvo adecuado en la medida que tomó. Entonces aquí este recurso que se hace ante el propio juzgador y que resuelve el propio juzgador se llama recurso de revocación. Es aquel recurso en el que al juez le pedimos por favor que vuelva a estudiar el asunto porque la determinación que tomó no la consideramos nosotros apegada a derecho. Pero esto procede únicamente contra determinaciones de trámite, ¿sí? O sea que son aquellas que se dan durante la secuela procesal, y siempre y cuando, requisito ineludible, que la sentencia que se dicte al final sea apelable. Si esta sentencia no es apelable, no procede el recurso de revocación, ¿sí? Ahora, también tenemos un recursos que se interponen para que el superior o el tribunal de alzada resuelvan. En este caso, podemos citar a la apelación normal, a la apelación adhesiva, a la apelación extraordinaria y a la queja. ¿Sí? Cada uno tiene su propia tramitación, tiene su propia conformación y debemos de conocer en qué caso se hace. Muy bien. Ahora. Maestro, ¿cuáles son los términos para interponer la apelación? Los términos para interponer la apelación. Tenemos, por ejemplo, que son, perdón, es que ando un poco afectado. No se preocupe. El término es de 6 días a partir de la notificación que se haga si se trata de autos o sentencias interlocutorias y de 9 días si se tratare de sentencias definitivas. Entonces, 6 días autos o sentencias interlocutorias y 9 días si se trata de sentencias definitivas. Ahora, al momento en que el juzgador recibe la interposición del recurso de apelación, al momento de admitir, abre el término para contestación de agravios. Esto es, que la otra parte también tenga a su alcance la posibilidad de contestar lo que el recurrente está estableciendo. Y estos términos son de 3 días si se trata de autos o interlocutorias o de 6 si son definitivas. Esto es para el efecto de que se contesten los agravios. Perfecto. No sé si quisieran que pudiera explayarme un... Sí. Claro, lo que usted quiera aportarnos para nosotros es algo exquisito. Pero usted hablaba de una apelación adhesiva, magistrado. Sí. La apelación adhesiva es aquella que interpone la parte que ganó el asunto, pero que no se le otorgó todo lo que solicitó. Esto es, pidió 5 cosas, el juez le concedió 4 y una no. Entonces, la parte que salió perdiendo va a interponer la apelación.
y yo que quiero que el juez modifique esa parte y que la sala modifique para que ordene al juez, entonces hago mi apelación adhesiva y me uno a la apelación ya existente. A eso se refiere la apelación adhesiva. Nos establece el artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles, que la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta. ¿En qué momento? Dentro de los 3 días siguientes a que se admitió a trámite la otra apelación, la de la parte que perdió. Entonces, ahí tenemos nosotros y la apelación adhesiva. ¿Y para qué sirve la apelación adhesiva? Nos sirve para que el juez pueda mejorar los argumentos o los razonamientos que dijo para no concederme lo que le solicité, ¿verdad? Ahí estamos en ese término. ¿En qué efecto Ahora, se admiten las apelaciones, magistrado? Muy bien, perdón. Sí. Las apelaciones se admiten en efecto devolutivo o en efecto suspensivo, mal llamado por la ley en ambos efectos. Yo hasta la fecha, después de el cúmulo de tiempo que llevo ejerciendo, no logro entender por qué se llama en ambos efectos. Sí se puede por un lado y no se puede por el otro, sí o no, caminamos o nos detenemos, ¿no? Entonces eso para mí es un poquito complicado. Por eso prefiero hablar de efectos devolutivo y efecto suspensivo. El efecto devolutivo es aquel que permite que una sentencia de un juicio que se está llevando a cabo ante la primera instancia se siga sustanciando aún cuando está pendiente una resolución de la sala, una apelación. Mientras que el efecto suspensivo es se para el procedimiento de primera instancia y hasta que la sala resuelva, se reinicia el procedimiento. Entonces, a eso se refiere, en que uno, el devolutivo, sí lo permite. Y hay casos muy específicos, por ejemplo, el de alimentos. No podemos nosotros parar un expediente y esperar a ver cuándo se resuelve y qué comen los muchachos. Entonces, los hijos. Entonces, ahí tiene que ser en efecto devolutivo. En efecto suspensivo, cuando no haya mayor problema de que el expediente no camine un tiempo mientras la sala resuelve. Ahora, también esto tiene sus digamos, formatos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si la apelación es en efecto devolutivo, entonces se manda única y exclusivamente copia de todo, pero se queda el expediente principal en el juzgado. Al revés, si se trata de ambos efectos o en efecto suspensivo, entonces única y exclusivamente se deja copia se deja copia de todo y para que se pueda ejecutar la sentencia, tener los elementos. Entonces, tenemos que son ambos efectos, ¿sí? Y en otro efecto devolutivo. Ok, mi magistrado. ¿Se puede cambiar el efecto en que fue admitida la apelación? Sí se puede. Inclusive se puede y se debe, es importante, porque muchas veces por una equivocación o por una apreciación no adecuada, el juzgador pudiera calificarla en determinado sentido. Entonces la sala lo primero que tiene que hacer al recibir el testimonio de apelación es resolver si ese efecto fue adecuado o no lo fue. Y si fue adecuado, se confirma el sentido y en caso de que no lo sea, se revoca el sentido y se le da el siguiente. Sí lo podemos hacer y es una facultad que expresamente la ley nos marca. ¿Existe suplencia, maestro, existe suplencia en agravios en apelación? Sí, sobre todo cuando se trate de asuntos de familia y donde haya menores involucrados, hayan incapacitados o personas de muy avanzada edad. Entonces, sí tenemos nosotros que tener en cuenta que muchas veces
no tuvieron la posibilidad o una buena defensa para poder argumentar lo que tenían que hacer, y entonces la sala tiene esa facultad. De acuerdo al código, tenemos nosotros la obligación, ni siquiera facultades, el código lo establece como una obligación, el suplir los agravios de los menores, de los incapacitados y de las personas de avanzada edad. E inclusive tenemos protocolos ya de ello. Perfecto, Sí, sí, magistrado. Oiga, una pregunta. ¿Qué término tienen ustedes para resolver una apelación? Tenemos varios términos. Mire, por ejemplo, la apelación que nosotros tenemos es la normal es de 15 días para que la sala resuelva. Nada más que aquí sí quisiera hacer una salvedad, ¿sí? Mire, aquí tenemos una cosa que es muy importante. ¿Cómo se resuelven los asuntos en un pleno de sala? Entonces, aquí tenemos que las salas, en Tuxtla al menos, o creo que ahorita todas son colegiadas. ¿Qué quiere decir una sala colegiada? Es aquella sala en donde están 3 magistrados y van a proponer cada uno la situación del asunto. Sí, por ejemplo, estamos divididos en ponencias A, B y C, y se va turnando uno a cada uno según la fecha en que van llegando los asuntos. No hay posibilidad de que se prefiera a un magistrado o a otro, porque además no va a haber esa posibilidad tampoco de andar ayudando a nadie, ¿verdad? Sino hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, ya una vez que el asunto fue turnado, a ver, si quieren me voy a retrotraer tantito para mostrar un poco el procedimiento. ¿Sí? Una vez que el juzgador recibe la apelación, como dijimos, revisa y admite la apelación. Una vez admitida la apelación, da el término para contestación de agravios. Pasado el término, vencido el término para haber contestado, con o sin contestación, dentro del término fatal de 5 días lo remite a la sala. Y remite todo a la sala para que ésta analice si admite o no admite la apelación interpuesta. Si admite la apelación interpuesta, entonces pasa el asunto a lo que llamamos la oficina de trámite. Cada una de las ponencias tienen, aparte de los secretarios de estudio y cuenta que elaboran los proyectos de sentencia, tenemos a una parte que se dedica al trámite, ¿sí? Entonces, estas personas inician con el auto admisorio de la apelación, analizan si no viene completo el testimonio y se remiten nuevamente los autos al juzgado para que se convalide esa situación. Y en un momento dado, ya estando completo todo, se fija la fecha para la audiencia correspondiente y se turna los autos al actuario para que notifique a las partes. Pasado ese término, entonces ya se pone decimos nosotros, en estado de sentencia y ya nos turnan el asunto y dentro del término de ley elaboramos el proyecto. Nuestros secretarios de estudio y cuenta elaboran el proyecto, nos dan cuenta del mismo, nosotros revisamos si estamos de acuerdo, adelante, si no estamos de acuerdo se regresa o si no se corrige y se fija la fecha para el pleno de sala en donde se han de discutir los asuntos. ¿Cuál es la obligación? Que cuando menos 4 días antes de la celebración del pleno podamos nosotros listar los asuntos. Esto es ponerlos en la lista que se encuentra en los estados de la sala, en donde se va a especificar qué clase de juicio se va a llevar a cabo, quién es la parte apelante, cuáles son las 2 partes del juicio, y de esa manera los litigantes se impongan
de lo que van a resolver. Entonces ya saben que su asunto va a ser resuelto en la sesión de tal fecha, para que no haya ninguna duda respecto a cómo se va a llevar a cabo. Entonces, previo a la celebración de ese pleno, mandamos una copia simple de cada uno de los asuntos a los demás magistrados para que lean y pidan los expedientes y cotejen si la resolución viene apegada a derecho o no. Entonces, una vez que ya está el procedimiento hecho, entonces se lleva a cabo la celebración del pleno de sala, en donde cada uno de los ponentes, ante la asistencia del secretario general de acuerdos de la sala, explica y expone su proyecto y se vota en favor o en contra. Entonces, si estamos totalmente de acuerdo, el asunto sale por unanimidad de votos. Si uno de los magistrados no considera que reúne los requisitos, se opone y pueden tomarse dos determinaciones. Una, ¿cómo dijéramos? Se me fue la palabra. Aplazar el asunto para la siguiente fecha de pleno y que se resuelva, que nuevamente se vuelva el asunto, magistrado, se retira en ese momento el asunto. Se retira y se aplaza para la siguiente sesión de pleno y se analiza nuevamente el asunto. Ajá. Y después de esa sesión todavía no hay acuerdo, entonces tenemos otra opción, que cambie de ponencia el asunto. Si el asunto estaba en la ponencia A, entonces le toca conocer al magistrado de la ponencia B para que él diga si está con el proyecto ya existente o va a hacer su propio proyecto. ¿Sí? Entonces, pasa el asunto nuevamente, o bien también el magistrado que está disidente, él puede decir, bueno, ¿saben qué? Yo no me voy a complicar la existencia, no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo porque no me parece cómo se resolvió. Entonces hago lo que llamamos nosotros el voto particular. Coloquialmente se le llama voto particular, que es voto en contra, según la ley, ¿verdad? Pero decimos, hago mi voto particular y entonces sale el asunto aprobado por mayoría de votos, no por unanimidad. O sea, así se resolvió por mayoría de votos de los magistrados fulano y sutano en contra del voto disidente del magistrado tal, mismo que es de esta manera. Entonces se expone el proyecto que es mayoritario y después el minoritario. ¿Para qué ese efecto? Para que cuando este asunto se va a ser impugnado en el juicio de amparo, los magistrados federales tengan la opción de ver los dos puntos de vista y analizar quién tuvo razón y quién no la tuvo. Entonces, es un procedimiento muy interesante, nos deja muchas enseñanzas porque todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Eso es lo que nos va renovando en esta situación, a pesar de que algunos ya estamos muy vistos en esto y pudiera pensar de que estamos anquilosados. No, se aprende, todos los días se aprende algo de esto, ¿verdad? Claro. Ahora también otro... Ajá, ¿sí? perdón, maestro. Perdón, Víctor, maestro. Si quisiera preguntarle algo al magistrado. Adelante. Y pues en el caso de los autos e interlocutorias, que pues ya brillantemente nos ilustró y para conocimiento de quienes se acercan todavía a litigio, hablábamos de dos plazos, nos decía el magistrado, uno que es un plazo de 6 días y el otro es de 9 días contra sentencias definitivas. Magistrado, qué importante nos podría ilustrar cuál es la importancia de agotar el famoso principio de definitividad en los casos de la interposición del recurso de apelación para aquellos autos interlocutorias que debemos apelar en el plazo de 6 días. ¿Qué pasa si yo no lo hago
y en consecuencia quiero hacerlo al final, después de dictada la sentencia. En primer lugar, si no se agota el principio de definitividad interponiendo los recursos ordinarios correspondientes, corremos el grave riesgo de que si nos vamos a la instancia federal, entonces interponemos el recurso de amparo, o el juicio de amparo, perdón, entonces en ese momento nos pueden sobreseer el juicio, porque una de las causas de improcedencia es el no haber agotado los recursos ordinarios y por lo tanto el acto carece de definitividad. Entonces ahí tenemos una sanción muy fuerte y que no vamos a exponernos a tener. Entonces por eso es preferible. Lo que pasa es que miren, en el argot algunas veces hay abogados que son un poquito pasionales, ¿no? Son apasionados de su carrera y qué bueno que les guste, ¿no? Que se emocionen. Entonces cuando en el juzgado no les va bien dicen, pues el tribunal es lo mismo, es el jefe del juez, me va a volver a golpear. No, que tengan la confianza de que se va a analizar el asunto, porque además, como yo le digo a todas las partes acá, nosotros, bien o mal, la resolución que tomemos, que resolvamos, la firmamos. Entonces esto queda constancia en autos de que estuvimos brillantes o de que estuvimos pésimos. Y aquí está firmado. Entonces, no hay escape, ni cómo pueda yo en un momento decir, ay, no, es que no es mi firma. No, si es tu firma y quién sabe qué firmaste, ¿no? Como entre nosotros mismos hacemos la broma. Cuando a alguien le conceden un amparo, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué le pasó? ¿Se me descuidó? ¿Qué? Porque duele mucho, la verdad. Es muy, muy doloroso el hecho de que nos vayamos a tener que conformar con una resolución en donde nos están señalando estuviste mal. Y ni modo, tenemos que hacerlo. Claro, les voy a decir también otra situación, y no es crítica, porque tengo excelentes amigos en la cuestión federal. Simplemente que hay veces que no compartimos esa resolución y como decimos usualmente, coloquialmente, me vencen, pero no me convencen. Entonces, voy a pechugar, pero realmente considero que estuve bien, ¿verdad? Sí, claro. Lo mismo aquí también, y esto lo digo porque estamos en una charla de amigos. Cuando aquí claro, no nos ponemos de acuerdo con otro compañero magistrado respecto al sentido de una resolución y se va con voto disidente, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué castigo hay para el que pierda? ¿No? Porque entonces le tienes que echar toda la ciencia. Bueno, pues una comida, ¿verdad? Para que duela. Entonces, el que pierde, entonces tendrá que pagar la comida. Pero esas son cosas que se dan dentro de la camaradería tan hermosa que tenemos en la familia del Poder Judicial, ¿no? Así es, magistrado. Créame que ha estado brillante lo que nos comparte, y no sé si el licenciado Víctor tiene algo más que decir. A mí me mueve una pregunta para preguntarle, ¿qué pruebas puede presentar y se pueden aceptar en las apelaciones? O sea, ¿se presentan pruebas? Sí. Ajá. Aquí este es un aspecto que hay que tener mucho cuidado, porque solamente podemos analizar en segunda instancia las pruebas que tuvo ante sí el juzgador. Imagínense qué cómodo, ¿no? El juez recibe todo tipo de del magistrado recibe todo tipo de pruebas que no tuvo el juez y va a resolver brillantemente una situación que dice el juez, bueno, ¿y cómo pude yo haber resuelto esto si yo no conocía estas pruebas? Entonces, acá lo que tenemos únicamente son las pruebas supervinientes. Las pruebas supervinientes. Sabemos que las pruebas supervinientes son aquellas que sabemos que existen, pero desafortunadamente no las tenemos a nuestro alcance. Y de repente, en lo que ya esté el asunto en sala, nos llega la posibilidad de conseguir esa documental que habíamos andado buscando por todos lados. Entonces, conseguimos esa documental y la hacemos ante la sala, la presentamos como una prueba superviniente, ¿verdad? Entonces,
O sea, que el Al tener la gobernado, prueba superveniente. que el abogado litigante o el gobernado no esté suponiendo que ya en segunda instancia va a aportar más pruebas. Lo único No, que se no, no. hace es analizar lo que hizo un juez de primera instancia, saber si tiene la legalidad de lo que hizo, saber si estuvo en lo correcto legalmente hablando y posteriormente ustedes darle la razón o revocarlo o modificar ciertas circunstancias, porque hay tres momentos en una sala que se pueden dar, que es la revocación, que es la modificación o es la confirmación del auto apelable o bien de la sentencia recurrida, ¿verdad, magistrado? Así es. Y tenemos un gran problema en este aspecto, porque se queja a veces el justiciable. Oh, ¿cómo quiere que yo gane mi asunto si me negaron la posibilidad de admitir pruebas? No, pero es que no podemos. Sería incluso no solo incorrecto jurídicamente, yo creo que sería poco legal. No ¿sí? equitativo, claro, ¿sí? claro, porque, o sea, si tú no lo presentas en su momento procesal oportuno y después pretendes que con esas pruebas se te dé una razón que debiste de haberla tenido en primera instancia, pues la otra parte queda en desventaja, ¿no? Totalmente. Y se trata de buscar una equidad, no de poner a alguien en ventaja de otro. Y entonces Sí, claro. estaríamos obrando incluso de una forma un poco deshonesta o muy deshonesta, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ese es el delicado tamiz que debe estar manejando el juzgador, ¿sí? Claro. Porque recordemos que ser juzgador, pues, tiene una connotación muy especial desde la época romana, como es el que va a poner orden entre dos personas. ¿Por qué lo hace? Porque el cargo lo pone arriba, ¿sí? Lo pone por encima para decir tú sí o tú no. Y eso, en lugar de envanecernos, nos debe preocupar, porque tenemos que ser realmente muy ecuánimes, ¿sí? Claro, Porque si no, luego nos vamos como hay compañeros que nos dicen, no, está muy claro. No, está muy claro. ¿Ya oíste la otra parte? No, es que lo que me dijo es clarísimo. No, escucha la otra. Y vas a ver, a lo mejor está más claro, ¿no? Entonces, no nos vayamos con lo primero que escuchemos, sino que vamos a esperar a ver qué pasa. Lo mismo que cuando recibimos aquí algún litigante y nos viene a hacer lo que llamamos coloquialmente el alegato de oreja, ¿sí? Viene y dice, oiga, escúcheme, yo traigo alguno, adelante. Además hay que reconocer que el litigante conoce muy bien su asunto y me puede dar incluso algunos tips que yo pude haber dejado pasar por alto. Entonces, a ver, explíqueme si lo escucho, porque como yo digo, bromeo con ellos, le digo, miren, yo tengo la obligación de escucharlos, no de hacerles su gusto, ¿verdad? Nada más de escucharlos, y yo sabré qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, y le digo, tomar la responsabilidad con alegría, con el gusto de saber que estamos aquí para servir a la colectividad, a la sociedad, ¿sí? No para servirnos de ella, y esto es maravilloso. Imagínense, son 38 años de hacer lo mismo. De ahí su grandeza, magistrado, porque usted es una persona que le gusta servir, no servirse. Y eso ha quedado demostrado durante todo el tiempo que ha trabajado, no solo para el Poder Judicial, sino para otras instituciones. Y aparte, o sea, siempre de una manera muy, muy correcta, muy, muy buena. Sí, maestro Víctor, no sé qué quisiera decirnos, qué quisiera preguntar o aportar. Pues el tiempo se va y solo hemos hablado de un recurso. Ojalá haya la oportunidad de volver a tener al magistrado como invitado, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad de preguntarle. Hace ratos hablábamos o hacía el comentario de la importancia de interponer los recursos en el momento oportuno. Muchas veces como litigante nos quejamos, pero a veces no sabemos tocar los mecanismos
de los cuales nos dispone la justicia. Bueno, claro. ¿Podría usted, aprovechando el corto tiempo que tenemos, saber hasta dónde pudiera, qué pasa para que yo pueda acudir al recurso de responsabilidad que muchas veces es poco conocido en contra de determinaciones de un juzgador que transgrede o viola o causa un agravio al justiciable? ¿Cuál sería la importancia del recurso de apelación para ir al recurso de responsabilidad? Bien, en principio quisiera dejar claro que el principio, la responsabilidad no es un recurso, porque no tiene, como nos dijo la maestra acertadamente hace rato, la facultad de modificar, de revocar o de confirmar una resolución. Se resuelve el asunto ay, perdón, se me va el nombre, del recurso de responsabilidad única y exclusivamente para ver cómo se castiga al funcionario, pero la resolución queda firme, esa no se toca. Y entonces, al no tocarse y no tener esos atributos de modificar, revocar o confirmar, no es un recurso prácticamente, sino que más bien es una medida de sanción disciplinaria hacia el funcionario que incumplió con su trabajo. Entonces, puede llegar incluso hasta el cese de la persona, inclusive si nos vamos un poquito más allá, al proceso, pero la resolución ahí quedó. Entonces, por eso no se considera realmente un recurso, sino más bien es una queja, no ni siquiera queja porque se confunde luego con el recurso de queja, ¿no? Sí. Entonces, es simplemente una manera de demostrar que el funcionario fue parcial, que el funcionario no cumplió con el deber que le impone la ley de resolver perfectamente los asuntos, ¿verdad? Entonces, por eso yo considero que no es un recurso en realidad, ¿verdad? Es muy importante esta aclaración que nos hace usted, magistrado, y obviamente tenemos que tomar nota para analizarlo también en la doctrina, porque nuestro Código de Procedimientos Civiles textualmente cita en el capítulo 4 como un recurso de responsabilidad. Entonces tendríamos que entrar ahí a otro análisis, pero es muy importante conocerlo, porque incluso hasta hablar de los plazos para su interposición, ¿no? Porque incluso hay ahí ese tema, ¿no? De cuándo lo puedo hacer y en qué caso lo puedo hacer. Sí, lo que pasa es que desde que tenemos nosotros al Consejo de la Judicatura, prácticamente ese recurso quedó en desuso ante la propia autoridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no tengo la facultad como sala de castigar al funcionario, sino que es el Consejo de la Judicatura quien tiene una área específica para ello. Entonces, realmente ellos son los que se encargan de esta situación. Ahora, yo he propuesto una cosa, pero hasta ahorita no he tenido éxito, de que para que se considerara recurso, no solamente implicara el castigo al funcionario, sino implicara una revisión oficiosa de la resolución. Ah, entonces sí, porque entonces el señor está mal, lo acuso y además revísenme para que vean que efectivamente esto no es algo así como el VAR en materia jurídica, ¿no? Como le hacen los futbolistas, ¿no? Que ven en el VAR. Sí, claro. Vamos al VAR a revisar esa resolución. Exacto. Y vamos a encontrar. Entonces, claro, al revisar, a lo mejor sí encontramos, y entonces sí, vamos a modificar, a confirmar o a revocar esa resolución, y entonces sí, yo llamaría eso un recurso verdaderamente, ¿sí? Ese es el problema, por eso le digo que siento que con una pequeña adición que se le hiciera a la ley, agregándole eso y que se revise oficiosamente, sin necesidad de que lo pida la parte, y sería genial, porque entonces sí, veríamos no solamente el castigo, sino también la revocación de la resolución, porque yo siempre he pensado que desafortunadamente en este país, todo el mundo dice el problema es la corrupción. No es la corrupción, el problema es la impunidad de aquel que sabe que no le van a hacer nada y lo va a volver a hacer, ¿sí?
cuando se castigue con dureza a toda esa gente que hace desviaciones de la ley, en ese momento le aseguro que todo se va a corregir, porque la irresponsabilidad con que se ha tomado este tema. Hay gente que lo ha hecho 1, 2, 3, 4 veces, o lo que ha pasado, porque esto lo he visto en mi formación de tantos años acá. Un juez ha estado muy mal, interpretando mal, con o sin motivo, desconozco. ¿Qué es lo que pasaba? Cámbienlo. Lo cambian de adscripción. ¿Qué es lo que hacen? Trasladar el problema, trasladar el mal. No, a ese córranlo y si se puede, procesenlo. Entonces, claro, ese es el pequeño gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debe venir. Entonces, es la impunidad el problema, el que no les pasa nada y lo vuelven a hacer. Es correcto. Pues, magistrado, muchas gracias por todo lo que nos ha dado, por todo el conocimiento que nos ha tenido la bellísima intención de darnos en verdad. Agradecemos el que esté con nosotros, el que sea nuestro padrino este primer programa de muchos más. Esperamos que no sea la última vez que usted esté con nosotros. Si me invita, yo que estaré de mil amores con usted. Me parece una excelente idea, ¿verdad? Gracias. Vamos a preparar un temita para que nos volvamos a ver. Espero que el auditorio también entienda que si tiene algunas preguntas que hacernos, si tiene algunos temas importantes que darnos para poderles invitar a usted y a tanta gente tan bonita como usted para poder enriquecer más este espacio jurídico, pues los vamos a agradecer. Y la verdad, hoy nos dejó con un sabor de boca increíble. Es un día maravilloso para todos porque ya sabemos desde qué es un recurso, hasta qué tipo de recursos son, hasta para qué sirve, hasta dónde puedo llegar, incluso a lo de la responsabilidad que se puede confundir con el recurso de queja, pero que no es lo mismo, porque usted muy claro nos dejó ver en este momento que el recurso de responsabilidad es en base al funcionario público, no a lo que se está haciendo legalmente en esa situación, en ese toca, en esa apelación, ¿verdad? Y el recurso de queja, pues es diferente, ¿no, magistrado? No sé qué más quisiera usted decirnos, no sé, licenciado Víctor, ¿qué más nos quisieran decir? Pues yo quisiera pedir primero agradecer la presencia del magistrado, agradecer al público que nos visita, que nos está escuchando por primera vez, y pues quisiera dejar en manos del magistrado la despedida de este primer programa, no sin antes volverlos a invitar para que próximamente hablemos de más temas. El derecho es amplio y esta sociedad cada vez demanda más información. Gracias, magistrado. Gracias, maestra Mari. Los saluda su amigo Víctor Hernández. Muchas gracias. Yo les agradezco nuevamente de todo corazón la invitación que me hicieron y fue un placer y un gusto estar con ustedes y volver a estar también. Me doy por invitado. Entonces, de verdad, siempre es una cosa interesante y además ¿cómo les explicara? El gusto que me da a mí el que me hayan podido tomar en consideración, en cuenta, para mí es un honor. Muchas gracias, magistrado. No, como lo dijo bien cierto el maestro Víctor, es un honor y es un poquito de lo mucho que usted se merece, es un reconocimiento a toda su trayectoria. De verdad, dentro del Poder Judicial, usted es un hombre muy amado, muy querido por todos. ¿Quién no conoce al magistrado Evaristo? ¿Quién no quiere al magistrado Evaristo? De verdad, ha formado a muchas generaciones, muchos de ellos ya son jueces, muchos de ellos incluso son magistrados, algunos tal vez compañeros de usted, y la verdad, muy agradecida por darnos esta oportunidad de charlar con usted. Claro que la invitación queda abierta, claro que vamos a buscar un tema bonito, importante para el público, para que usted pueda enriquecernos de todo ese conocimiento tan vasto que tiene. Y bueno, muchas gracias a todos por este segmento, por este programa, y esperamos que llegue en verdad a la gente que lo necesita y que entienda cuál es la función del derecho y cuál es la función de los recursos en materia civil, ¿verdad?
Muchas gracias a todos, maestro Víctor, magistrado, muy amable por estar con nosotros, Gracias. muy agradecida siempre. Que tengan muy buen día y que se la pasen muy bien todos. Les agradezco.